gloria con deleite para nuestra alma. Aleluya. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la salud, por la vida que nos da. Este día tocaba un culto de Santa Cena, pero tuvimos algunos inconvenientes, lo vamos a dar para la próxima semana. Que nunca es tarde, lo único que dice la Biblia es que lo hiciéramos siempre a memoria de Él. Amén. Y a la vez vamos a estar llevando a cabo una cadena de oración, una campaña de oración, y vamos a estar cerrando el domingo con el culto de Santa Cena. Después vamos a estar diciendo el motivo de la campaña. Vamos a abrir la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 12. Hay una enseñanza, ahora el hermano José, enseñando en cuanto al servicio en la obra de Dios. Vamos a tratar de estar allá el día viernes. Vamos a estar allá a las 6 de la tarde. Como es día de culto aquí, no hay ningún problema. Hallaron Éxodo 12, la Pascua. Vamos a leer el versículo 5. Y luego el versículo 21 en adelante. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Pasamos al versículo 21. Éxodo 12, 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un cordero, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el hilillo, y untar el dintel de los 2 postes con la sangre que está en el hilillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará y irá hiriendo a los hijos, a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel de los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herirlo. Guardáis esto por estatuto por vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando estéis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito? Oremos. Padre, te damos gracias a ti en esta noche. Gracias porque tú nos permites celebrar este día, este acto especial, y hablar de la Santa Cena, Señor. Esperamos, Padre, que la próxima semana podamos hacerlo para la gloria tuya. Gracias, muchas gracias, Señor. Gloria y honra sea para tu nombre, Señor. Amén. Bueno. Quiero en esta noche hablar algunas cosas que venían a ser la sombra de lo que realmente fue en el comienzo, cuando Jesús o cuando Dios
Egipto, perdón, sacó al pueblo de Israel. La muerte de los primogénitos fue la última plaga que Dios envió a los egipcios para sacar y liberar a su pueblo. Pero esa última plaga no fue como todas, sino que tenía algo muy especial. Dice la palabra que en esa noche Dios pidió al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero, como leíamos en el versículo 5, cómo debería de ser ese cordero. Dice que ese cordero tenía que ser, en el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Eso era lo que iban a hacer esa noche. Y luego ya en el versículo 21, Moisés está tomando la decisión de lo que iban a hacer esa noche, de lo que Dios les había mandado que hicieran esa noche. Lo que quiero que veamos cómo todo lo que está aquí en Jesús se cumplió. Y vamos a estar viendo los versículos que tienen que ver con eso, con esa salida del pueblo de Israel y con lo que significaba ese cordero. Dice que ese día Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dio la manera o la forma como lo iban a hacer. Iban a sacrificar el cordero y iban a rociar la sangre de ese cordero en los dinteles de las puertas de las casas. En otras palabras, la parte de encima y los postes de las puertas. Porque esa noche iba a pasar el ángel de Jehová y el que tuviera la señal de esa sangre que estaba ahí rociada en los postes de las puertas de los hijos de Israel, ahí no iba a haber mortandad. Porque ustedes conocen la historia, qué fue lo que pasó cuando no tenían esa representatividad o esa señal de la sangre del cordero. En ese tiempo era la sangre del cordero. En estos días es la sangre de Jesucristo, que es el Cordero de Dios y el Cordero perfecto, que vamos a estar viendo más adelante. Les digo cómo lo iban a hacer y les digo también la manera en que lo iban a comer. No era que se iban a sentar a comer, sino que iban a comer ceñidos sus lomos, con sus zapatos puestos o sandalias puestas en los pies, y lo iban a comer apresuradamente. No era que se iban a sentar a comer como usted se sienta a celebrar un cumpleaños, cómodo, a que le sirvan la comida, sino que el pueblo lo iba a comer, como quien dice, apresurado, porque había que hacer algo como Dios se los había establecido. Esa noche estaba diseñada para que los hijos de Israel salieran de la esclavitud de Egipto. Algo que ellos habían anhelado, ir a adorar a Dios al desierto, pero Faraón no se lo había concedido. Cada vez que decían que iban a ir y que no soportaba aquellas pestes y aquellas plagas, se volvía a repetir y los volvía a detener. Pero esta vez sucedió todo lo contrario. Dio orden que se fueran, porque ese día hubo una mortandad en el pueblo egipcio. Ellos estaban de esclavos en Egipto. Y dice, Jehová pasará e irá a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová a aquella
puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herirlos. Esa señal de la sangre era el distintivo que los hijos de Israel tenían en medio de una nación extranjera. Estaban ahí de esclavos. No era su tierra, no era su nación. Dios quería liberarlos y había hecho tantos intentos, pero el rey siempre se oponía. Y en esa ocasión, que era ya la última, la muerte de los primogénitos, que es la que ustedes pueden ver más adelante en el libro de Éxodo, cómo se dio la muerte esa noche. Entonces ese día pasó el ángel de Jehová y toda aquella casa donde no estaba esa señal, murieron todos los primogénitos, tanto varones como animales. Era una mortandad terrible que no se soportaba. Y Dios le dijo al pueblo que siempre trajeran a la memoria y que recordaran estas cosas y que fueran como un mandamiento para que se practique aún hasta en la actualidad, como lo estamos haciendo nosotros. Amén. Esa fue la orden que dio. Y también le dijo Dios, cuando sus hijos les pregunten a ustedes que qué representa o qué significa ese es el versículo 26, cuando quieren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es ese rito que ustedes practican? Tuvieran ellos la capacidad de explicarle a sus hijos qué es lo que había pasado cuando ellos fueron esclavos en Egipto. Usted y yo fuimos esclavos, no en un Egipto terrenal, sino en una situación de pecado en la que éramos esclavos antes y Dios de ahí nos sacó. Amén. Ahora dice la palabra, ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Juan 29, dice que el siguiente día vio Juan a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá en el Antiguo Testamento, el Cordero Pascual, el que se iba a sacrificar esa noche para ser liberado del pecado, de la esclavitud de Egipto, era un cordero de 4 patas. Era un animal más que todo. Pero ahora Juan viene y da el significado realmente de lo que vino a hacer aquellas cosas de nuestros antepasados. Dice que cuando Juan, el siguiente día, vio Juan a Jesús. Vio Juan a Jesús. Y cuando lo vio, dijo algo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan? Ayer se usaba un cordero. Ahora Juan ve el verdadero cordero que no solo quita pecado de familia, sino de todo el mundo. Porque los corderos pascuales en el libro de Éxodo era un cordero por familia según el número de cada familia. Y si la familia era pequeña, dice la palabra, que invitara al vecino para que también formara parte de ese sacrificio de sangre que
que se iba a hacer esa noche. ¿Se dan cuenta? Dice también 1 de Pedro 1:19, rescatados por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice 1 de Pedro 1:19. Así lo vio Pedro, como el cordero sin mancha y sin contaminación. Vean cómo todo lo que aquella gente hizo a través de aquel sacrificio en la noche, cuando salieron de Egipto, ahora en Cristo se tipifica como una verdadera representación o de algo que ya es la realidad de lo que en aquel tiempo fue. Rescatados por la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué hicieron esa noche? Sacrificaron el cordero, rociaron la sangre en los dinteles de las puertas y los postes de las casas para ser rescatados de la esclavitud de Egipto. Ahora Pedro dice, rescatados por la preciosa sangre de Cristo. Fuimos rescatados del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. En 1 Corintios 5:7 dice también, limpiémonos pues de la vieja levadura, para que seamos nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Qué cosas. Allá se hizo algo. Cristo lo completó. Nosotros somos del nuevo pacto, del pacto original, del pacto con Jesús, del pacto con la sangre de Jesús. Se los vuelvo a leer. No por sangre, perdón. Limpiémonos pues de la vieja levadura. Aquellos comían panes sin levadura. A nosotros nos dicen, limpiémonos de la vieja levadura. Ya la levadura del mundo, las contaminaciones del pecado, hay que limpiarnos de eso, para que seamos nueva masa como sois, porque hemos sido limpiados y lavados por la sangre de Jesús. Démosle palmas fuertes. Uno queda muchas veces extasiado, perplejo, cuando ve todas aquellas cosas que vinieron a ser como una fotografía en negativo, como se usaba antes, y que en Cristo está la revelación completa de lo que fue ese acto. La Santa Cena no es cualquier cosa, es algo muy importante, como lo vemos en la palabra. ¿Ven ustedes? Hebreos 9:12 dice así: y no por sangre de machos cabríos, ni por becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Después que el pueblo salió de Egipto, a través de ese primer sacrificio pascual,
que nunca lo habían hecho y que hicieron esa noche ese ritual. Fue el primero de todos. Los israelitas quedaron guardando eso. No fue la única vez. Igual ellos quedaron guardándolo, quedaron practicándolo con panes sin levadura, sacrificando corderos y entrando el sacerdote al lugar santísimo para rociar en el altar la sangre para el perdón de pecado del pueblo hebreo. Esa era la práctica que quedó en ellos. Pero ya en Cristo se cumplió, o fue, como quien dice, la culminación de todo ese ritual para convertirlo en algo real. Y que nosotros somos, como dice la palabra, que somos limpiados, o que somos no por sangre de machos cabríos, ni por becerros, sino por su propia sangre. Aquellos fueron lavados y limpiados por la sangre de corderos o de machos cabríos. Así fue esa gente. Porque quedó la práctica en el pueblo. Porque fue una orden que Dios mandó que lo hicieran. Y los sacerdotes lo practicaban y entraban al lugar santísimo para regar el altar con la sangre de los corderos que sacrificaban para expiar los pecados del pueblo hebreo. Y nosotros, dice, fuimos ya no por sangre de machos cabríos, ni por becerros, machos cabríos. El macho cabrío es el varón, o es varón de las ovejas, pero ya más bien, y las ovejas son más jóvenes, son más nuevas, los becerros y las ovejas, sino por su propia sangre entró. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. Y el sacerdote entraba cuantas veces fuera necesario. Cuantas veces fuera necesario para expiar el pecado de Israel. En Juan 1:7, primera de Juan, dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. No por sangre de machos cabríos. Lo que Cristo vino a hacer en la cruz, vino a expiar el pecado del mundo. Él vino a sufrir ahí, a pagar la desobediencia suya y la mía. Por eso dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero de Dios, que dijo Juan. Juan recibió la revelación y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué tremendo. Ya en el libro de San Marcos, capítulo 14, van a ver ustedes lo que pasó. ¿Cuándo pasó eso?
San Marcos 14:12. ¿Sería una coincidencia o sería que ya Dios lo tenía establecido? ¿Lo está leyendo? El cumplimiento no de una profecía, sino de un ritual que la gente o el pueblo de Dios lo venía practicando. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Esa noche, en las vísperas de la Pascua, Jesús fue crucificado. Pero antes él ya había celebrado. Pero vean ustedes cómo las cosas se van cumpliendo, cómo se van dando. En esa fiesta pascual, donde muchos estaban celebrando con su religiosidad, Jesucristo es el cumplimiento de la promesa. Eso fue lo que pasó, de las cuales usted y yo hemos sido beneficiados. Ya en el versículo en San Marcos, estamos en el capítulo 14, versículo 22, dice algo. Mientras comía Jesús, tomó pan y lo bendijo, y lo partió y dijo: tomad, este es mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? Tomad, este es mi cuerpo. En Israel quizá todo el mundo celebró ese día con corderos y todos. Pero lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos era una verdadera representatividad en donde estaba el personaje más importante de la humanidad, Jesús mismo. Jesús mismo. Y ven ustedes cómo esa noche, cuando la gente estaba en la algarabía de la fiesta pascual, todos con sus corderos sacrificándolos, Cristo haciendo un acto maravilloso. Maravilloso para su iglesia, pero duro y difícil para él. Y les dijo así: tomad, este es mi cuerpo. Mientras comía Jesús, tomó pan y lo bendijo y lo partió y le dijo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio y bendijeron de todos ellos y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto, oigan esto es mi sangre, que sigue, del nuevo pacto. El pacto antiguo quedaba abolido. El pacto de los